Muy buenos días, amada Iglesia, muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio o en nuestro culto de celebración hoy 25 de julio. En esta semana estamos próximos pues a celebrar el bicentenario de la independencia de nuestro país. Por tanto, pues oremos por nuestra nación, clamemos por nuestra nación, oremos por nuestros gobernantes también. Debemos de hacerlo sin cesar. En esta mañana queremos que nos acompañen en esta oración por nuestro país. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias, Señor, por estos 200 años en la cual pues estamos celebrando la independencia de nuestro país. Señor, te damos gracias porque en estos 200 años hemos tenido gobiernos buenos y gobiernos malos. Hemos pasado momentos difíciles también, pero siempre tu gracia, tu misericordia y tu bondad siempre estuvieron con nosotros. A pesar de ser un país rebelde, a pesar de ser un país idólatra, a pesar de que también muchas veces pues también nos inclinamos hacia lo oculto, acudiendo a brujos, chamanes y adivinos. Señor, también pues a pesar de que muchas de nuestras tradiciones pues también están en contra de lo que tu palabra pues nos indica y nos guía. A pesar de todo ello, Señor, siempre has estado con nosotros y te damos gracias. Gracias y te bendecimos, Señor. Pero al mismo tiempo, pues queremos orar por nuestro país, Señor. Señor, porque realmente alcancemos esa verdadera libertad que solo la podemos alcanzar a través de Jesucristo. La verdadera libertad en dejar el pecado. Padre Santo, en el nombre de Jesús queremos orar por nuestro país. Señor, para que realmente podamos dar a conocer y que conozcamos la obra de Cristo Jesús en la cruz. Señor, que nos podamos rendir hacia esa gracia que tú ofreces, que podamos aceptar esa gracia que tú nos ofreces para gloria tuya, Señor. Oramos porque seamos un país diferente. Oramos porque seamos un país que sea un instrumento tuyo, Señor, para poder impactar a las otras naciones. Oramos, Padre Santo, porque tu palabra pues sea implantada en cada hogar, en cada familia, en cada escuela, porque realmente se pueda vivir tu palabra, Señor. Oramos por eso. Oramos y clamamos también, Señor, por un país que sea pues ejemplo para las demás naciones. Señor, oramos por las autoridades que tú pones, porque sean autoridades, personas probas, íntegras, Señor, que tengan esa voluntad de servicio hacia los demás, que puedan servir desinteresadamente a los demás, sin aprovecharse o querer servirse a de quienes ellos deberían servir. Oramos, Señor, por un pueblo que se rinda a ti, un pueblo que busque tu rostro, un pueblo, Señor, que refleje tu justicia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, oramos por un poder ejecutivo, porque pueda, pues, diseñar estrategias y planes para poder alcanzar a las personas de más necesidad. Oramos por un poder legislativo, porque dicten normas y leyes
en beneficio de todos, y sobre todo que se ajusten a tu voluntad. Señor, oramos también por una verdadera administración de justicia. Señor, oramos también porque sea desechado el cohecho, el soborno, la corrupción en nuestro país. Señor, si hemos llegado hasta aquí, es como dijimos por tu gracia. Señor, ayúdanos a poder ser un país diferente, en donde nuestros ojos estén centrados mucho más en lo que perdura, en lo que es eterno, en las cosas celestiales antes que en las cosas terrenales. Ayúdanos, Señor, a tener una nueva concepción. Ayúdanos, Señor, a poder impactar al mundo entero, viviendo y proclamando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, también en esta mañana queremos orar por el mensaje que hoy pues vamos a dar a conocer. Tu palabra va a ser expuesta. Abre nuestra mente y nuestro corazón y que podamos recibirlo, anidarlo en nuestro corazón y que podamos, Señor, pues ponerlo por obra para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra exposición del libro de Mateo. Nos toca el capítulo 9, los versos del 14 al 17. Y las escrituras nos dicen: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Bien, vamos a vamos a dar algunas pinceladas, como siempre decimos, sobre la enseñanza de Jesús. Y decimos pinceladas porque realmente la palabra de Dios es tan profunda que mientras más lo predicamos, mientras más estudiamos, pues nuevas cosas se nos revelan, nuevas cosas vienen a nuestra mente se ilumina y los vemos de diferentes ángulos y captamos nuevas enseñanzas. Y es que la palabra de Dios es tan grande, tan profunda, con tanta verdad allí, que no podríamos, pasaríamos días enteros y no alcanzaríamos a predicar verdaderamente lo que un pequeño pasaje pues nos quiere dar a conocer. Bien, en este pasaje vemos que los discípulos del Señor acababan pues de salir de ese banquete que les ofreció Mateo, del cual predicamos la semana pasada, no ese banquete que les había ofrecido. Entonces se le acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos que estaban ayunando. Ahora bien, Mateo, de acuerdo a lo que hemos leído, pues nos habla solamente de los discípulos de Juan. Pero si vemos pues también este pasaje en los otros evangelios, en Marcos y Lucas, pues añaden que también estuvieron ahí los fariseos juntamente con ellos. Entonces vamos a entender un poquito la actitud de los discípulos de Juan. Tenemos que entender que
Juan el Bautista, para ese entonces, cuando se realiza esta reunión, ya Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿no? Y eso está en Mateo 4:12. Pero también debemos recordar lo que Juan el Bautista dijo, y eso está en Mateo 3, el capítulo 28 y el verso 30. Y vamos a recordarlo. Juan el Bautista dijo: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el verso 30 dice: es necesario que él crezca, pero, pero que yo mengüe. Entonces, aquellos discípulos que no habían comenzado a seguir a Jesús, no después de las palabras de Juan el Bautista, se quedaron pues simplemente en sus ceremonias y en las prácticas judías tradicionales. Como Juan el Bautista ya estaba preso, quizás sus discípulos estaban pues algo resentidos por el hecho de que Jesús era el centro de atención. No tenían pues ese espíritu igual que su maestro, porque ellos censuraban la actitud de Jesús porque se involucraban con lo que con las personas a quien Juan el Bautista había llamado generación de víboras. Eso está en Mateo 3:7. La inquietud de estos discípulos de Juan el Bautista estaba basada en que si ellos y los fariseos ayunaban muchas veces, ¿por qué los discípulos de Jesús no observaban las regulaciones judías con respecto al ayuno? Esa era su inquietud. La pregunta de los discípulos de Juan realmente era intrigante, porque la popularidad de Jesús había producido en ellos pues celos, ¿no? Y esto también nos hace ver pues que los celos son pues sentimientos indebidos muchas veces, dañinos tanto para ellos como para cualquiera de nosotros. Los celos tenemos que evitarlos porque nos pueden hacer muchísimo daño. Ahora bien, entendamos ahora a los fariseos. En el Antiguo Testamento solo se prescribía pues solo un ayuno, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Eso está en Levíticos 16:29, en donde expresamente pues el Señor da instrucciones y dice claramente: afligiréis vuestras almas. Y comúnmente pues en esa aflicción incluía la idea de abstenerse de alimentos. La tradición judía había llegado pues a requerir, habían impuesto o habían normado un ayuno de 2 veces por semana. Y eso lo podemos leer pues en Lucas 18:12, cuando Jesús muestra la ilustración del fariseo, ¿no? Y del publicano, ¿no? En donde el fariseo se acerca y dice: gracias, Señor, porque no me has hecho igual que sino porque yo ayuno 2 veces a la semana, ¿no? Entonces, había sido normado por los fariseos, ¿no? Y obviamente los discípulos de Juan eran cuidadosos en seguir esa costumbre. Ahora, por otro lado, las limosnas, las oraciones, esas oraciones prescritas sobre todo, ¿no? De cómo orar a determinadas horas y ayunar pues 2 veces por semana, eran las 3 principales expresiones del judaísmo ortodoxo en la época de Jesús. Los escribas y los fariseos miraban estas prácticas con gran seriedad y eran cuidadosos no solo en seguirlas de una manera fiel,
sino que también lo hacían de un modo público y ostentoso, ah, de una manera tal que todos pudieran pues observarlo. De esa manera querían reflejar una verdadera piedad, pero en realidad era un testimonio de piedad que ellos mismos habían diseñado. Por ejemplo, cuando daban limosnas, hacían tocar trompetas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Cuando oraban, pues lo hacían de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. Y cuando ayunaban, pues demnaban sus rostros y descuidaban sus apariencias para mostrar a los hombres que estaban ayunando. Entonces, estos aspectos nos hacen ver que no veían la religión como una actividad de humildad, de arrepentimiento o de perdón, sino como un modo, como una cuestión de exhibición pública. Los rituales externos que ellos realizaban, pues los mostraban como insignias, ¿no?, de piedad, pero en realidad los caracterizaba como hipócritas impíos. Entonces, aquí hay una enseñanza importante que debemos destacar. ¿Y cuál es esa enseñanza? Que la rutina y los rituales religiosos siempre han sido peligrosos para una verdadera piedad. Hoy podemos ver claramente esto que nos permite ilustrar lo que estamos indicando. Por ejemplo, las tradiciones implican muchas veces cómo orar a los santos. Y parece que este hombre puede ser piadoso, ¿no?, cuando está orando a los santos, o tal vez cuando prende una vela, ¿no?, cuando un familiar muere. Y decimos que piadoso puede ser esta persona. Pero en realidad estas son prácticas heréticas, lejos de la voluntad de Dios, pero dan la apariencia de piedad. Por ejemplo, también cuando oramos y cuando oramos o servimos para ser de repente el foco de atención, se convierte pues estos actos en un verdadero obstáculo para la justicia verdadera. Incluso, tal vez, muchos podamos asistir a la iglesia, leer la Biblia, dar gracias a Dios en cada de los alimentos que ingerimos. De repente cantamos himnos y alabanzas también, pero si no lo hacemos con un corazón sincero, se pueden convertir en rutinas sin vida en las cuales no tiene parte la adoración verdadera a Dios. Estas prácticas realizadas sin sinceridad, estas prácticas realizadas sin amor, estas prácticas realizadas sin arrepentimiento, sin verdad, pueden, mi querido hermano, impedir que un incrédulo confíe en Dios. Y también puede hacer que un creyente pues no pueda obedecer fielmente al Señor. ¿Por qué? Porque va a mirar pues una actitud una actitud externa, pero no una actitud interna. Y muchos lo imitan. Y algunos que de repente son reflexivos, y a pesar que no conocen al Señor, dicen, ¿para qué voy a conocer al Señor si se trata de vivir una vida hipócrita? Entonces, estos comportamientos externos afectan tanto a aquellas personas que puedan querer confiar en el Señor, y hay otros que estando en el Señor, pues evitamos que puedan ser fieles, obedientes al Señor. Reflexionemos sobre esto. El ministerio de Jesús y el ministerio de Juan, aunque coincidían en muchos aspectos y su mensaje era el mismo del reino de los cielos,
había notables diferencias personales que marcaban profundos contrastes, como era el aspecto de la comida. Vamos a leerlo, y esto está en Mateo, en el capítulo 11, los versos 18 y 19. Y la escritura nos dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. No, entonces, había, si bien es cierto, pues predicaban lo mismo, había actitudes que los hacían diferentes. Ahora, por otro lado, los fariseos siempre estaban dispuestos pues a unirse con aquellos que marcaban diferencia con Jesús y sus discípulos. Y en este caso los encontraron a los discípulos de Juan. Entonces aquí encontramos también una enseñanza. El enemigo, mi querido hermano, del reino de los cielos, el enemigo de Dios, siempre estará dispuesto a hacer destacar diferencias entre creyentes para crear discordias. En el verso 11, por ejemplo, de este capítulo 9, ¿no? Vemos que acusaron a Jesús y le dice, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y en el verso 14, ahora, la acusación es contra los discípulos y les fue presentada a Jesús. Y dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Siempre el enemigo está dispuesto, pues, a destacar aquellas diferencias para crear discordias entre los creyentes. El Señor Jesús había enseñado en el Sermón del Monte sobre el verdadero motivo del ayuno, las mismas que posiblemente pues ellos ignoraban o quizás o tal vez querían ignorar, no lo sabemos. El ayuno no era tan importante delante de Dios como el amor genuino, tanto para él como para el prójimo. Y eso lo destacó el profeta Isaías. En Isaías 58:6, las escrituras nos dicen, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Muy claramente, pues el profeta Isaías estaba hablando, destacando que el ayuno eh, que, que realmente quería el Señor, pues era el amor genuino, ¿no? Perdón, no, lo que el Señor Jesús quería resaltar, que el ayuno no es tan importante delante de Dios como sí lo es, pues el amor genuino, tanto para Él como para el prójimo. Los dos grupos, o sea, los discípulos de Juan y los fariseos, trataban de ponerse como ejemplo ante los discípulos del Señor Jesús. La queja que habían presentado contra los discípulos de Jesús era realmente una queja contra Jesús mismo. Es como si estaban diciendo, mira qué discípulos, por lo tanto, mira su maestro. O sea, como es lo que decimos, ¿no? Como es el líder, son los discípulos. Pero en este caso, empezaron por los discípulos y dijeron, mira esos discípulos porque así debe ser. También, maestro. Esta queja, ¿no?, que estamos resaltando, podríamos encontrar una equivalencia, pues, en estos días, cuando nosotros miramos a los creyentes que siguen a Jesús. Hoy vemos que hay muchos que siguen a Jesús, pero su estilo de vida no concuerda con el verdadero tipo de vida del verdadero cristiano. Entonces, muchos podrían estar diciendo, ¿no? ¿Para qué? Mira este tipo, mira este cristiano.
que se dice ser cristiano, ¿no? Y sin embargo, pues su estilo de vida es totalmente diferente. Entonces dice, ¿para qué quiero convertirme en cristiano? Muchos cristianos verdaderamente son de boca, muchísimos, pero como que también hay otros que lo viven intensamente de corazón. La vida cristiana, mi querido hermano, no es angustia, no es separación, no es destierro, sino la vida cristiana es gozo pleno en el Espíritu. Recuerda esto, Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. El Señor Jesús responde a los discípulos de Juan con tres breves ilustraciones, pero con un profundo mensaje que vamos a explicarlos a continuación. En la primera ilustración muestra la alegría que representaba la celebración nupcial. Una boda judía era una ocasión de fiesta extraordinaria y de esa fiesta tenía pues algunas características. En el matrimonio, cuando se celebraba el matrimonio, pues tenían una generalmente todos los compromisos nupciales o las fiestas de bodas, pues tenían algunas características importantes. Por ejemplo, la pareja de recién casados no es que se casaban y que después se iban a la luna de miel. No, ellos se quedaban una semana. Y en esa semana, pues después de la boda, abrían las puertas, ¿no? Para que puedan entrar también sus visitantes. Al esposo y a la esposa se los trataba pues de una manera digna. Se les dirigía pues la palabra como a un rey o como a una reina. Durante esa semana, los amigos íntimos participaban con ellos la alegría y también la fiesta. Sus amigos íntimos se los llamaba hijos del tálamo nupcial. Y ellos acompañaban pues el cortejo nupcial con música y cánticos y escoltaban al novio desde la casa pues de su reciente esposa hasta el lugar donde se consumaría el matrimonio. La misión de sus amigos era continuar con la alegría durante 7 días, ¿no? Durante esos 7 días que duraba la fiesta. Ahora, en esta ilustración, Jesús se compara a sí mismo, pues, como el esposo, y a sus discípulos, pues, como esos amigos íntimos del esposo. Entonces, si está hablando de un lugar de fiesta, en donde están en una boda, en donde pues reina la alegría, uno podría preguntar, dice, ¿cómo podría en un momento así estar triste una persona o estar de luto? Esa pregunta pues exige una respuesta y una respuesta negativa, ¿verdad? No es posible pues que alguien esté llorando, ¿no? En los momentos en donde se estaba celebrando una fiesta, ¿no? Una fiesta de boda. La relación esposa y esposa, esposo y esposa en el Antiguo Testamento era para referirse a la vinculación entre Jehová y el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, la figura relaciona pues a Cristo con la iglesia. Ahora bien, con esta ilustración, Jesús no buscaba pues la enseñanza de una verdad sobre la relación entre Cristo y la iglesia, sino en algo más profundo.
y lo vamos a analizar y vamos a pensar un poquito sobre las palabras que encierra esta ilustración. En primer lugar, los amigos del novio serán invitados en el futuro, o sea, en la cena de las bodas del Cordero. Eso es lo que está resaltando Jesús, ¿no? Entre líneas, porque nosotros vamos a estar presentes en las bodas del Cordero, pero pues justamente eso se va a realizar en el futuro, ¿verdad? Y otro aspecto que también señala esta ilustración es que esta festividad se realizará en presencia del novio. Entonces, ah, considerando la ilustración, ¿no? En donde pues se está hablando de que los novios van a ser invitados en el futuro y que será la fiesta en la presencia del, del novio, y esto va a ser pues en las bodas del Cordero, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, ¿verdad? Pero también, si consideramos la ilustración, la comunicación que hay, la comunicación que hay entre Jesús y sus discípulos es semejante pues a un tiempo de bodas donde la tristeza y las lágrimas no convienen ni tampoco corresponden. Si ayunar no correspondía pues en ese entonces, dice Jesús, vendrían días cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Qué interesante es esta expresión, porque el esposo no iba a dejarlos, sino que el esposo iba a ser quitado. Y nuestro Señor, pues, con esta ilustración, con estas palabras, está haciendo alusión a su muerte. Es como una predicción temprana de la cruz. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo indicado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el capítulo 14, podemos indicar que solo el pensamiento solo el pensar que Jesús iba a partir puso triste a sus discípulos. Pero esa tristeza de la partida no sería pues muy larga, porque el gozo pleno y definitivo se produciría pues en la resurrección. Y ese gozo pleno se extendería pues a lo largo de la historia de la iglesia, al saber que el esposo no está muerto, sino que está vivo y que él vendrá por los suyos. Ahora bien, entendamos esto. El intervalo entre la ascensión del Señor, ¿no?, a los cielos, entre la ascensión y su segunda venida para rescatar a su iglesia, para llevarlos a las bodas del Cordero, es en ese intervalo, ¿no?, entre la subida del Señor Jesús y su retorno, pues los creyentes aquí en la tierra, pues vamos a experimentar una vida que, pues por momentos va a haber tribulación. Va a haber tribulación. ¿Por qué? Porque el mundo se opone a Dios. El tiempo en que la iglesia, que es peregrina, ¿no?, mientras esté aquí en la tierra, mientras espera la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, será un tiempo pues de lágrimas por la incomprensión, por la persecución, por la intolerancia. Y eso será motivo de oración, en donde el ayuno no solo cabe, sino que será necesario hacerlo. Estamos viviendo estos momentos en donde, por ejemplo, hoy
nos vemos afectados, ¿no?, con esto del coronavirus, en donde ha llevado a momentos de lágrimas, de aflicción por las pérdidas de un familiar y que ha motivado, ¿qué cosa? La oración. Y también en muchas iglesias se implementó también el ayuno, buscando la dirección de Dios para poder enfrentar toda esta pandemia. Tiempos de aflicción, tiempos de tribulación que estamos experimentando hasta que venga nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando vemos esta ilustración, podemos resumir tres grandes ideas en esta ilustración. En primer lugar, estar con Jesús es estar de fiesta. En la presencia de Jesús, pues, hay una preciosa efervescencia emocionante de vida. Nos dice que un cristiano sumido en la melancolía es un absurdo, porque el que camina con Cristo camina con un gozo radiante. Otra cosa que tenemos, otra idea que tenemos que tomar en cuenta en esta ilustración es que ninguna alegría dura para siempre. Los discípulos de Juan habían llegado a un tiempo de aflicción porque su líder ya estaba en la cárcel. Los tiempos de alegría cesaron. Entonces el tiempo de dolor estaban experimentando y también este tiempo de dolor también llegaría a los discípulos de Jesús. Una de las cosas inevitables de la vida es que las alegrías más queridas llegarán un día a su fin. Las más preciosas relaciones humanas también tendrán que acabarse algún día. Solo Jesús, mi querido hermano, es el mismo, ayer, hoy y siempre. Solo Dios permanece inmutable en todos los azares y avatares de la vida. Solo el gozo del cielo dura para siempre. Y si lo tenemos en nuestros corazones, nada lo podrá quitar. Tercera idea que podemos rescatar de esta ilustración es que Jesús les envió un mensaje entre líneas a sus discípulos. Y ese mensaje también es para ti y para mí. Este mensaje entre líneas es como si les estuviera diciendo, podréis también ustedes superar la prueba, la lucha y el sufrimiento de la cruz de un cristiano. Miren, la vida cristiana produce gozo, pero también conlleva sangre, sudor y lágrimas. Pero esta sangre, este sudor y estas lágrimas no pueden disipar el gozo, pero tenemos que resistir de todas maneras. Es como si Jesús les estuviera diciendo, y también nos dice a ti y a mí, ¿están preparados para dos cosas? El gozo cristiano y la cruz cristiana. Jesús sabía que el camino de la vida era el camino de la cruz. Y sin embargo, no se desvió, no dio un paso al costado, sino que continuó. Él nos dio el ejemplo, nos mostró que cuesta el camino a Dios, pero Él siguió y continuó adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer. Veamos ahora la segunda ilustración. La segunda ilustración que nos habla sobre los paños. Nos hace ver lo absurdo de sobreponer, pues, remiendo de paño ordinario sobre un vestido nuevo. En esta ilustración, Jesús persiste en aclarar lo inadecuado que sería que sus discípulos estuvieran ayunando como si una calamidad hubiera caído sobre ellos con su primera venida. La lección principal
que da a entender Jesús con esta ilustración es que el nuevo orden de las cosas introducidas con su venida, por ejemplo, trayendo sanidad a los enfermos, liberación a los endemoniados, libertad de las preocupaciones a los angustiados, limpieza a los leprosos, alimento a los hambrientos, restauración a los inválidos y sobre todo salvación a los perdidos en pecado, pues eso no cabe en el viejo molde de los ayunos establecidos por los hombres. Eso es la lección principal en esta ilustración. El nuevo espíritu de la enseñanza que Jesús da a sus discípulos es incompatible con el de los fariseos, que pretendían pues encerrar la libertad que Dios nos ofrece. La ilustración nos hace ver que es inútil e incluso perjudicial pretender adaptar un sistema a otro. En la ilustración se menciona que si sobre una rotura producida en un vestido nuevo se repara y se pone una tela nueva que no ha sido lavada, pues obviamente tendrá resultados adversos más adelante. ¿Por qué? Porque cuando se lave el vestido y se encoja esa parte, ese paño nuevo colocado, se encoja, rasgará pues el vestido en sus costuras, produciendo un desgarro mayor que el que había antes. El remedio con el que se procuraba pues reparar la rotura produce una mayor. Como quien dice, el remedio fue peor que la enfermedad, ¿no? Y es que eso también sucede con la nueva enseñanza de Cristo, que es absolutamente pues incompatible con las prácticas y las enseñanzas de los fariseos. En esta ilustración también quedan marcadas dos grandes ideas. Primero, que el paño nuevo ilustra una nueva y una era más fuerte. Jesús estaba inaugurando una nueva vida y una nueva dispensación. Y esa nueva vida y esa nueva dispensación era más fuerte que la vida y la dispensación anterior. Segundo, no se podía remendar la enseñanza de Jesús con la enseñanza antigua. No solamente pues le quitaría lo bueno a la enseñanza antigua, sino que causaría una rotura mayor que la que naturalmente se iba a producir. Habría una rotura pues en la religión y en la enseñanza antigua, una rotura natural que como ocurre pues cuando hay una nueva era o un movimiento, cuando es lanzado a una gran escala, pues muchos pues se asombran, pero hay una rotura porque tenemos que aceptar nuevos retos, nuevas formas de poder enfrentar la vida. La rotura pues sería mayor si se tratara pues de remendar lo viejo. Las enseñanzas de Jesús causaron una rotura, una separación entre Jesús y la religión con sus rituales y sus ceremonias. Jesús estaba diciendo que la rotura hubiera sido mucho mayor si hubiera adaptado lo antiguo para reformarlo, porque lo antiguo y lo nuevo hubieran sido inútil para que alguien lo pudiera usar. La verdadera religión hubiera sido desgarrada drásticamente
para vestir a alguien. No se podría. Tercero, vemos la tercera ilustración sobre lo que nos habla sobre los efectos que causa el nuevo vino poniéndolo en odres viejos. Cuando se deposita en un cuero usado y con poca resistencia, un vino recién producido, la fermentación que aún se está produciendo hace reventar el odre y por tanto el vino y el envase se destruyen y pierden. Mediante esta ilustración, Jesús enseña que la vida nueva en el Espíritu no puede contenerse en los viejos moldes de la tradición religiosa surgida de la ley. El espíritu que mueve la vida del legalista es un espíritu de terror, mientras que al creyente le mueve el espíritu de libertad en Cristo, que no es de temor, sino de gozo. Algunos interpretan esta ilustración como que el vino nuevo representa la salvación por gracia y los odres simbolizan la salvación por obras de la ley. Pero eso es difícil de aceptar, puesto que según las características de la ilustración, no va pues a tratar de explicar eso. No trata de explicar que la salvación es por gracia y no por obras. Lo que está contrastando Jesús en esta ilustración es la vida de salvación que ofrece Cristo. Y esa vida de salvación que ofrece Cristo no se puede subyugar pues a los ayunos y tristezas propias del legalismo, sino que pues esa vida de salvación que ofrece Cristo pues se manifiesta en un gozo alborozado de la libertad que obtenemos en Él siendo hijos suyos. En esta ilustración también podemos mencionar dos grandes ideas. En primer lugar, que el vino nuevo romperá los odres viejos, o sea, la nueva vida. Y la era que Jesús estaba inaugurando tenía demasiada fuerza, energía y poder para ser encerrado en los odres viejos. La presión rompería los odres viejos, sencillamente porque había demasiado poder. Meditemos sobre esto. Segundo, el vino nuevo se habría perdido si hubiera sido puesto en los odres viejos de la religión. No habría ni vida, ni era nueva, ni esperanza para el hombre si eso hubiera sucedido. Uno de los mayores errores hechos por los hombres es echar ideas y métodos nuevos en recipientes viejos, es decir, en antiguas restricciones y antiguas formas de hacer las cosas. No debemos permitir, pues, que las tradiciones de la antigua forma de pensar nos lleven a la muerte. Nuestras tradiciones, nuestra religión pueden separarnos de Él al fijar nuestra atención en ellas y no en Dios. Podemos concluir examinando estas tres ilustraciones que la obra de Cristo puso fin a la antigua dispensación y la ley en su aspecto regulatorio. En su lugar ha quedado la gracia, la verdad y el gozo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Salvador siempre está con nosotros hasta el fin de la historia, tal como lo conocemos ahora. En virtud a la obra de Cristo, el cristianismo no es ayuno, sino alegría. No es llanto, sino una canción de gozo.
Jesús dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Pues bien, reflexionemos sobre esto. Estas tres ilustraciones nos muestran una gran verdad, ¿no? Una gran verdad. Y es que, pues, las enseñanzas de Cristo, pues, rompieron todos los moldes. Nuestros moldes en donde estaban ajustados, pues, a normas y tradiciones. Pensando que de esa manera, pues, podrían ser agradables a Dios, con unas actitudes externas, mas no con una actitud interna del corazón. Las enseñanzas de Jesús rompieron esos moldes. Las enseñanzas de Jesús no pueden, pues, colocarse no sobre odres o sobre odres viejos. Todo tiene que ser nuevo. Por eso las Escrituras dicen, el que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos que tener una nueva manera de pensar, una nueva forma de ver la vida, ¿no? Cuando entra Cristo Jesús a nuestras vidas. Es un tiempo en que, pues por ahora, el novio ha sido quitado. Está en los cielos y Él vendrá por su iglesia y nos llevará a las bodas del Cordero y ahí estaremos experimentando, pues, la fiesta, esos 7 días, estos 7 años allí festejando las bodas del Cordero. Pero mientras sucede ello, mientras venga Jesús por segunda vez, mientras estemos aquí, la iglesia, esta iglesia que es peregrina porque estamos de paso por aquí, vamos a experimentar tribulación, vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar rechazo. Y todo eso, ¿qué motivará? Pues realmente que podamos orar y también ayunar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Pero que Él vendrá por nosotros. Recordemos ello. Si tú en esta mañana has escuchado este mensaje y quieres pertenecer a este grupo de personas que es la iglesia, ¿no? Aquí Cristo vendrá por ellos, pero vendrá por quién? Por quienes reconocen su obra en la cruz, quienes reconocen que Él es el Mesías. Pues abre tu corazón en esta mañana y pídele al Señor que entre a tu corazón, que transforme tu vida, que rompa esos odres viejos de la concepción de esa falsa religiosidad que de repente has estado viviendo, en donde has aceptado muchas normas, ¿no?, impuestas, pero no tienen que ver con la libertad que Cristo te da. Entonces abre tu corazón y dile, Señor Jesús, yo sé que tú has muerto en la cruz por mis pecados. Te pido perdón por cada uno de ellos. Quiero que seas el Señor de mi vida. Ayúdame a conocerte. Que pueda romper esos moldes, esas estructuras antiguas que gobernaron mi vida y que pueda dar paso a la luz de la verdad que solo tú me puedes dar. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tú hiciste esta oración, ten la seguridad que tu vida comenzará a cambiar. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este mensaje y pues
aprovechemos en toda esta semana que podamos orar por nuestro país. Amén. Que tengan unas felices fiestas patrias. Nos vemos. Que Dios los bendiga.